Hola, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online, en donde hoy tenemos un personaje muy interesante y un escritor muy a seguir en cuenta, ¿no? David Minayo. David Minayo es poeta, eh, son varios los libros que hemos publicado de él en poesía y además creo que es un autor que ha ido consolidando una voz muy interesante. Pero yo sí noté que llevaba años dándole vueltas y tejiendo algo en su cabeza y también eh, viviendo la obsesión por un personaje, ¿no? Luego ya cuando se cristalizó el tema y me lo contó, él estaba muy interesado en la Segunda Guerra Mundial y en Hitler como uno de sus verdaderos protagonistas, ¿no? Eso empezó en un libro de poesía y luego derivó en una novela que yo creo que va a ser no la única novela que escriba, pero sí un libro muy importante para él, ¿no? Él ha hecho una labor de documentación enorme, muy estricta, y ha hecho lo que solo hacen los grandes novelistas, ¿no? Que es meterse en el proyecto hasta el final, investigar y vivir dos vidas, ¿no? Una la cotidiana y otra la de su propia historia, en donde ha estado eh, metido hasta el final, ¿no? Es un libro de anticipación, es un libro con componentes mágicos, con una forma de llegada al gran personaje de Hitler muy peculiar, pero sin embargo con un gran poder, no solo por cómo está documentado, también por la trama de la historia que atrapa al lector desde el principio y porque además trata el tema de la Segunda Guerra Mundial con mucha hondura y también con un espacio muy, muy vívido, ¿no? Muy cerca del sentimiento que a todos nos despierta un proceso histórico tan importante, ¿no? Yo como editor estoy muy contento del trabajo de David Minayo porque esa obsesión de la que digo me parece que la tienen solo los autores que están llamados a escribir grandes libros, ¿no? Y creo que David va a saber alternar muy bien su obra poética, que a mí me interesa mucho, con la vena narrativa, ¿no? Que nace hoy, la novela que tenemos en las manos, ¿no? Así que nada más, os dejo con él, que va a hablar un poquito del libro y luego va a leer algún fragmento de este Escalón Hillary, y yo creo que a todos los que les interese la Segunda Guerra Mundial lo van a disfrutar de gran manera, pero también a todos los que quieran leer una novela con mucha vida, con mucha aventura, con mucha historia y también con la descripción y asimilación de un personaje que es tan fascinante como endiablado y poderoso, ¿no? El mismo Adolf Hitler. Así que nada más, muchas gracias en Ateneo Online, ya sabéis cómo funciona. David se queda con nosotros luego un rato y podrá dedicaros el libro a todos los que lo queráis y lo recibiréis en vuestra casa sin gastos de envío, ¿no? Pero bueno, ahora os dejo con David Minayo. Buenas tardes a todos y ante todo gracias por estar aquí acompañándome de nuevo en esta presentación online. Muchas gracias a Pablo por la oportunidad que me da de volver a estar con vosotros y de que todos los que no vinisteis el pasado día 12 de noviembre pues podáis compartir conmigo este ratito. El Escalón Hillary, como ha dicho Pablo, es mi primera novela y bueno, enfrentarse a un proyecto así pues de primeras es algo que en principio puede parecer sencillo, pero que luego según vas abordándolo pues empiezas a encontrarte con muchos escollos, ¿no? Con muchos escalones que hay que ir ascendiendo. Quiero por eso agradecerle a mi mujer el hecho de que me haya insistido para que escriba, para que continúe con la novela cuando yo me quedaba atrancado, cuando ya no sabía cómo continuar. Y también quiero agradecerle a toda la gente que ha estado apoyándome y que me ha ayudado en la labor de investigación, en el tema de historia, en el tema científico, porque para escribir este libro pues no solo he tenido que navegar en la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino también abordar temas como la electrónica, la aviación, la ciencia, un montón de temas en los que he podido contar con grandes amigos y grandes expertos como Jesús Hernández, el historiador, Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, el doctor Javier Arostegui, que me ayudó también en los temas de medicina. Y bueno, a todos ellos, sin duda, quiero agradecerles su inestimable ayuda, porque sin ellos la novela no sería lo que es ahora.
Y bueno, quiero leeros un fragmento. La historia de la novela se trata de un periodista nacido en los años 80 del siglo pasado, que pues por ciertos temas que no voy a contaros se ve abocado a viajar en el tiempo y a retroceder hasta 1943 de la mano del mismísimo Adolf Hitler. Es una historia que puede parecer rocambolesca, que puede parecer complicada, pero durante los 4, casi 5 años de trabajo que le he dedicado, he intentado que cada pregunta obtenga su respuesta, todas las preguntas que el lector puede hacerse, esto por qué, esto, pues siempre obtenga su respuesta dentro del libro y tenga la verosimilitud que Aristóteles decía que debían tener las tragedias. Entonces, pues bueno, voy a, como os he dicho, a leeros un fragmento. El protagonista se ve obligado, en cierto modo, a ponerse un uniforme de las SS. Es un periodista y tiene que vestirse de las SS para lograr sobrevivir. Y él es destinado, en cierto modo, a la casa de Joseph Goebbels, que estaba a la orilla del lago Bodensee, cerca de Berlín, y es destinado allí como jefe de seguridad. Y hay un momento de la novela en el que escuchan, él está hablando con la niñera de los hijos de Joseph Goebbels, y escuchan unos disparos, y bueno, él se ve obligado a acudir a ver qué ha pasado, y la niñera le sigue, llegan a más o menos a la orilla del río, y sucede pues lo que voy a intentar resumir, lo que voy a resumir a continuación, leyendo unos fragmentos del capítulo. Este fragmento del libro narra la historia de un personaje que veréis aparecer en la novela, que se llama David Rosenthal, que tiene su peso dentro de la trama. Por eso conviene que era necesario o que sería mucho más profundo si contábamos su historia. El 9 de abril de 1937 nació Samuel, la persona más importante en su vida, junto a la preciosa Anneliese. La casualidad quiso que el mismo día en que su hijo llegaba al mundo, el alcalde de Berlín ordenase a las escuelas no admitir a ningún niño judío, hasta nuevo aviso. No te agobies, le dijo ella, ahora no debe importarnos. Cuando crezca podrá ir al colegio. Toda esta locura se habrá acabado, no puede durar mucho más. David es profesor y se ha visto obligado a abandonar su puesto de trabajo precisamente por una orden, por una ley que promulga que los profesores judíos no pueden dar clase. Pero la locura no solo duraba, sino que iba en aumento. Los carteles en el escaparate denunciando que aquel negocio pertenecía a un judío habían reducido tanto las ventas que cuando el 26 de abril el gobierno nazi exigió, mediante la orden para la divulgación del patrimonio de los judíos, que declarasen todas sus propiedades con un valor superior a 5.000 Reichsmarks, apenas tuvieran cosas que declarar. David pensó en marcharse a Estados Unidos docenas de veces. Allí tenía un primo que trabajaba en una fábrica de conservas y podía colocarle. Nada que ver con la literatura, pero era un empleo honrado que les permitiría comenzar de nuevo. ¿Quién sabe si más adelante se presentaría la oportunidad de ser profesor? ¿Acaso no lo llamaban la tierra de las oportunidades? Pero ella siempre le pedía aguantar. Esta es nuestra tierra, nuestro país. No vamos a abandonarlos por 4 tontos descerebrados. No son 4 tontos, Anneliese. Son miles de tontos y tienen la sartén por el mango. El personaje se ve condenado a esconderse en un sótano que un cliente de la librería que regentaba el hermano de este personaje, al que el personaje se ve obligado a acudir para ayudar a su hermano, ya que ha tenido que dejar el oficio de profesor, pues la librería acaba cerrando y a ellos les acaban prácticamente
obligando a recluirse y este personaje, el que yo digo es cliente de la librería, les deja un sótano para que se recluyan. Entonces, pues bueno, esa misma jornada, a ver, ¿por dónde iba? El 7 de noviembre, un joven de 17 años llamado Herschel Greenspans, que vivía en París, compró una pistola, se fue a la embajada alemana y le descerrajó 5 disparos al primer funcionario alemán, que se le pasó por delante, el diplomático Ernst von Rath, que aún no había cumplido 30 años. Goebbels, que siempre supo sacar tajada de las malas noticias, convirtió aquel desgraciado incidente en la ocasión perfecta para cumplir con uno de sus principales objetivos. Los judíos estaban a punto de recibir el golpe de gracia. Aquella noche se da lo que luego se vino a llamar la noche de los cristales rotos, en la que se quemaron prácticamente todas las sinagogas y se llamó la noche de los cristales rotos precisamente porque la mayoría de los negocios judíos, pues los escaparates los rompieron y todos los cristales cubrían todas las aceras. Ahí es cuando este personaje acaba recluyéndose en un sótano. A la pena por tener que dejarlo todo, sino la dificultad de viajar a escondidas. Las pobladas estanterías de libros, los confortables sillones, incluso aquellos sencillos platos de cristal que utilizaban para comer, se convirtieron en un lujo inalcanzable que acabó sustituyendo la humedad, el desconsuelo y la estrecha y malograda penumbra que invadía cada rincón del sótano. Unas tuberías que circulaban sobre su cabeza le sirvieron a David para mantener la forma física en la medida de lo posible. Siempre que podía, se colgaba de ellas para hacer dominadas o practicaba series de flexiones en el suelo, junto a su hermano Ismael. Cada noche solían escuchar con atención las lecturas con las que David les obsequiaba a la tenue luz de unas velas. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Entre los pocos autores que logró traer consigo se encontraba Séneca, el célebre filósofo romano, por quien sentía una gran admiración. Gracias a sus textos, el profesor lograba mantener la calma en momentos en los que cualquier persona la habría perdido. Pues qué bien, si Séneca lo dice será verdad. De hecho, no creo que haya en el mundo ahora mismo nadie más afortunado que un judío en este maldito país. El hombre crece ante las adversidades, Ismael. El estoicismo está muy bien, David, pero hace falta algo más para afrontar nuestra situación. Mira a tu alrededor. Tan solo hay tierra sucia, tuberías y humedad. Nos alimentamos de patatas viejas y ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que vi el cielo. No te quejes tanto. Tenemos mucho que agradecerle a Herr Stachel. Sin él, quién sabe dónde estaríamos ahora. Por supuesto, pero ¿hasta cuándo podremos aguantar aquí? Los niños necesitan salir, tomar el sol, correr por el campo. Saldrán fortalecidos de todo esto. Si es que salen, si es que alguien logra salir de aquí. Annelies, que escuchaba discutir a los dos hermanos, se acercó a ellos, los cogió del brazo e intervino en la conversación. Tranquilizaos, después de los malos momentos siempre llegan los buenos, pero los buenos momentos nunca llegaron. A principios de 1943, un vecino que llevaba tiempo escuchando extraños ruidos en el sótano de Herr Stachel decidió denunciarlo a las autoridades del Reich. No había anochecido cuando varios hombres de la Gestapo llamaron a la puerta. El anciano Stachel, aficionado a la lectura de los clásicos, aguantaba en su mano derecha una edición de la Divina Comedia cuando se vio obligado a permitirles la entrada. Lo registraron todo concienzudamente. El avezado instinto y la dilatada experiencia de los agentes les permitió encontrar con facilidad el acceso al escondite, oculto detrás de una vieja estantería que adornaba la cocina con antiguas piezas de porcelana. Cuando la puerta se abrió, David y los demás, que esperaban agolpados al otro lado, echaron a correr empujando con fuerza a los lobos. Se trataba de corderos, escapando de su presa y para ello debían sortear los muebles y las esquinas, las mesas y las sillas, que inevitablemente acabaron por golpear algunos muslos y muchas rodillas. Los niños eran demasiado pequeños para alcanzar la velocidad necesaria, así que los adultos decidieron a última hora cargar con ellos en brazos. Annelies, aunque podría haberse adelantado, miraba continuamente hacia atrás para no separarse de su marido y su hijo. Las balas circulaban de aquí para allá buscando cuerpos inocentes a los que atarse. Los que lograron salir de la casa se encontraron con que ya no había obstáculos que sortear, sino una extensa y abierta pradera que a pocos metros acababa en un bosque frondoso. Una distancia fácil de recorrer, pero no solo para ellos,
sino también para las balas. Los disparos se mezclaron con los gritos, componiendo una espantosa melodía de muerte. Gerstagel solo pudo asistir a la escena como un sencillo espectador, repitiendo en su cabeza algunas de las palabras que acababa de leer en su libro, un fragmento del canto tercero del infierno, que podría haber sido escrito por Dante más de 600 años atrás, para ser leído en ese preciso momento. Allí suspiros, llantos y altos ayes resonaban al aire sin estrellas, y yo me eché a llorar al escucharlo. Pero las lágrimas no tuvieron tiempo de recorrer los surcos de sus mejillas antes de ser testigo de cómo caían, una por una, casi todas las personas a las que había intentado salvar. Tan solo David y su hijo lograron llegar hasta los árboles. El antiguo profesor ni siquiera pudo detenerse al ver a su mujer derrumbarse sobre el barro. Cuando uno de los agentes echó la vista atrás y se encontró con el anciano llorando, apuntó a su cabeza y de un certero disparo lo envió para siempre al 8º círculo del infierno, que gracias al libro de Dante ya conocía. Aquí no hay sitio para traidores. Y bueno, con este fragmento os dejo y espero que cuando leáis la novela entera la disfrutéis tanto como yo he disfrutado escribiéndola. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí con nosotros y os mando un fuerte abrazo. Pues yo creo que David ha podido leer un fragmento de la novela, que es de esos fragmentos que incitan a su lectura, ¿no? Y creo que además que es un texto que merece la pena leer y que no solo nos enseña, sino que además nos hace pasar un rato de literatura capaz de entretenernos, ¿no? Así que nada más, muchas gracias a todos. Ya lo hemos dicho, David se queda aquí con nosotros y podrá firmar los ejemplares a quien lo desee. Y bueno, aquí seguiremos en el nuevo Ateneo Online, luchando, disfrutando y viviendo la literatura.